para esto, ¿no? Tenemos un problemita que por ahí viene dentro de su tarea. Dice un material de placas de 7.5 milímetros de espesor y humedad del 20%, base húmeda, este está chido, base húmeda, de densidad global para una humedad de 800 kilogramos sobre metro cúbico. Se seca por ambas caras, entonces aquí hay que multiplicar el área por 2, en condiciones de secado constantes hasta que la humedad se reduce al 8% base húmeda. La velocidad de secado en las condiciones de la humedad inicial es de 4.5 kilogramos por metro cuadrado por hora y de 1.2 kilogramos metro cuadrado por hora para la humedad final. Ya me da dos datos. Calcules el tiempo de secado si la humedad inicial es inferior a la crítica y se supone que la velocidad de secado varía linealmente con la humedad. Entonces, calcular el tiempo de secado. Ok, bien. Vamos a ver lo siguiente. Dice, solución, las humedades inicial y final expresadas sobre base seca son las siguientes, expresadas en base seca. Ojo aquí. Tenemos que va a ser la base húmeda entre el sólido seco. Entonces, en este caso vamos a tener 20 entre 80, que va a ser igual a 0.25 kilogramos de agua entre kilogramo de sólido seco. Ojo aquí, kilogramo de agua entre kilogramo de sólido seco. Bien, ahora la humedad inicial y la humedad final va a ser de 0.087 kilogramo de agua entre kilogramo de sólido seco. ¿Sale? Entonces, el tiempo de secado viene dado por esta expresión. Ya la sabían ustedes, ya tienen sus ecuaciones. La velocidad de secado viene por el sólido seco entre el área de la integral desde la humedad en el punto 1, de 2 hasta el punto 1, la derivada de x con respecto a m por x más b. ¿Sale? Esto, en otras palabras, es el sólido seco entre m por a por el logaritmo natural de m entre x1 más b entre m por x2 más b. Y la pregunta, ¿qué es m? Ah, caray. Me suena la pendiente, ¿no? No sé qué les suena a ustedes, pero bueno, la pendiente en la curva. Ok. Bien, teniendo en cuenta lo siguiente, W1 es igual a M por X1 más B. Ah, caray, ecuación de la recta, M por X más B es una recta. Y luego la velocidad de secado del punto 2 es M por X2 más B. Ah, ok. Entonces tengo dos líneas rectas y esto es álgebra pura. Si tengo la velocidad de secado en el punto 1 y en el punto 2, ¿cómo conozco la pendiente? ¿Te acuerdas lo que vimos en destilación? ¿Te acuerdas los despejes que hice? Es exactamente lo mismo, o sea, no te libres de esto, es lo mismo. M o la pendiente de esa curva va a ser la velocidad de secado en el punto 1 menos la velocidad de secado en el punto 2 por la humedad en el punto 1 menos la humedad en el punto 2. O sea, no hicimos nada que lo que no vistes en la parte de destilación para conocer la pendiente con las dos líneas. Entonces ya con eso, pues tengo la figura completa, tengo el periodo anticrítico, el periodo postcrítico y la pendiente va a ser el resultado de esa ecuación. Entonces, finalmente, la velocidad de secado o el tiempo de secado va a ser igual al sólido seco entre el área por la humedad en el punto 1 menos la humedad en el punto 2 entre la velocidad de secado en el punto 1 menos la velocidad de secado en el punto 2. ¿Qué es esto? Esto es m o 1 entre m. ¿Sí queda claro? La inversa de esta es esta que está aquí. Entonces, regresando a mi ecuación para que no te me pierdas, tenemos aquí mx, ¿sí? Aquí es m. Si la m la tengo en la parte de abajo, estoy hablando de esta misma ecuación. Si m está en la parte de abajo es 1 entre m. Entonces, si tengo 1 entre m, ¿qué va a ser? Pues la inversa de esta ecuación. Y la inversa de esta ecuación es voltearla. Simplemente va a quedarme las x en la parte de arriba y las w en la parte de abajo. Entonces, tengo s entre a por m. Esto sigue siendo m. Entonces, simplemente es 1 entre m, es esto que está aquí, es voltearla, la inversa. Entonces, no pasó nada. Ojo con esto, no se preocupen acá. Esto sigue siendo m. M es esta, pero como está en la parte de abajo, hay que voltearla, voy a poner la inversa, ¿sí? X1 menos X2 entre W1 menos W2. Listo. Por el logaritmo natural de W1 entre W2. Y esto, pues lógicamente, es igual a S entre A por X1 menos X2 entre la media logarítmica. ¿Te acuerdas la tablita que te enseñé hace un rato de absorción, donde me decía cómo calcular aproximadamente la media logarítmica? Pues es más o menos igual, es la misma ecuación. Entonces no te preocupes, puedes usar esta. Si tienes todos los datos, usa esta, no te compliques. Si no, usa la media logarítmica. Si nada más conoces, pues las velocidades. Y con eso, pues vamos a poder calcular sin ningún problema. Entonces ya te vas dando una idea. Chécate esa parte, ahí está la media logarítmica, ¿sale? Entonces, para el cálculo del sólido seco entre el área, suponiendo que el área de seca permanece constante, pues tenemos que va a ser el área de la placa, bueno, el volumen de la placa va a ser el área de la placa por los 7.5 milímetros de espesor que tenemos en el problema. Acuérdate que todo hay que manejarlo en las unidades correspondientes,
¿sale? Entonces vamos a resolver esto, va a ser 7.5 entre 1000. Eso me va a dar 0.0075 metros multiplicados por el área. Me hace falta calcular el área. Entonces vamos a ver. Como me hace falta calcular el área, voy a dejar el volumen de la placa en función del área. Ahí está. ¿Sale? Entonces, en base húmeda tenemos que es volumen por densidad. Entonces, aquí también, pues no conozco el valor del volumen, eso no lo sé. La masa húmeda es volumen por densidad. El volumen no lo conozco, pero sí puedo conocer la densidad, ¿sí? ¿Qué estamos secando? Agua. ¿Qué estamos evaporando? Agua. ¿Qué estamos quitando? Agua. Entonces, simplemente a las condiciones vamos a tener que son 800 kilogramos sobre metro cúbico. Acuérdate que las condiciones estándar son 1000 kilogramos sobre metro cúbico la densidad del agua. Entonces hay que ver qué condiciones estamos trabajando y por eso sale este valor que está aquí, a las temperaturas que estemos trabajando. Entonces en este caso va a ser volumen por densidad. Entonces ojo aquí, ¿cuál era el volumen? 0.075 metros por lo que era el área, la desconozco, multiplicados por la densidad. Entonces multiplicamos esto que está aquí y vamos a tener más o menos 6 kilogramos, ¿sí? Porque, bueno, está en función del área. Ojo aquí, todo esto va a ser igual a la masa húmeda. La masa húmeda es 6 kilogramos. Este dato ya lo venimos arrastrando. Te digo, nada se inventa, hay que leer bien el problema, ¿vale? Entonces, para la masa seca, si no hay concentración de volumen, el sólido seco va a ser igual a 0.8 por 6 por el área. ¿Qué pasó aquí? Yo no puse aquí, me faltó ponerlo, se me pasó, disculpen, pero tú nada más checas, 0.075 por 800 me va a dar 6. Y en este caso me va a quedar unidades del área, se me van a quedar metros cuadrados. Entonces simplemente es 6 kilogramos multiplicados por el área. Y entonces el sólido seco va a ser 0.8 multiplicado por este valor que tenemos aquí, la masa húmeda. Los 0.8 por 6 me va a dar 4.8 multiplicado por el área. Aún no conozco el área y algunas veces no es necesario conocer el área. ¿Por qué? Porque si lo dejo en función del área, en algún momento yo puedo eliminar esa variable. Ok, ya tenemos que el sólido seco es 4.8 por el área. Ahora, por consiguiente, teniendo en cuenta que el secado es por ambas caras, el área se multiplica por 2. ¿Te acuerdas de esto? 2 veces el área. Entonces lo dejo en esa función. Profe, usted no me dio las dimensiones de la charola, no me dijo nada. No necesito dártelas. Lo puedo dejar en función del área. Entonces ya vistes. El sólido seco 4.8 por el área. Y esto de aquí va a ser 2 veces el área. ¿Por qué? Porque está secado por las dos caras. Entonces, el valor de A con el valor de A se cancelan. Así de simple. ¿Necesitabas el área? No, nunca la necesitaste. Simplemente era poner todo en función del área. Lo mismo pasaba con las velocidades de la sección anterior que estuvimos trabajando. Déjalo en función de A, déjalo en función de B. En el caso, perdón, de flujo de fluidos, entonces ahí dejabas una en función de A, en función de B, y podías cancelar una de las variables. Lo mismo sucede aquí. En este caso lo dejé en función del área, y en un cierto punto, te decía yo, se pueden cancelar. Y entonces el valor del sólido seco entre el área va a ser 2.4. No necesito saber más, es todo lo que necesito para poder calcular mi velocidad de secado. Y bueno, aquí el punto importante, no te voy a dejar siempre, te lo dije, en algún punto te voy a decir cómo se calcula la media logarítmica. ¿Te acuerdas de la tablita de absorción? Ahí vamos a regresar, que vas a ver que es exactamente lo mismo, pero ahora, como estamos trabajando con velocidades, la media logarítmica siempre va a ser así. Logaritmo o la media logarítmica del secado va a ser W en el punto 1 menos W en el punto 2. Y luego acuérdate de esto, bien importante, cuando sea media logarítmica, si aquí tengo W1 menos W2, el logaritmo, aparte de abajo, va a ser logaritmo de este entre este, para que no se te olvide, va a ser logaritmo abajo de este entre este. Y entonces, la media logarítmica es esta que está aquí. Ya viste, cuando vuelvas a ver media logarítmica, va a ser igual a esta expresión que está aquí. Si aquí fuera Z, si aquí fuera T, si aquí fuera H, fuera J, W, XX, no sé. Simplemente esta variable va a ser esta en el punto 1, esta variable en el punto 2, 1 menos 2, y luego abajo va a ser el logaritmo de esta entre esta. Ahí está. Eso siempre va a ser la media logarítmica, no importa la letra que te pongan. Entonces, ten mucha atención en esa parte. A veces se necesita, a veces no. En absorción, posiblemente tú puedas meter media logarítmica para evitar estar haciendo los cálculos dentro de la gráfica. Pero bueno, eso ya lo verás. Adelante. Entonces, tuvimos velocidad de secado en el punto 1, 4.5. Velocidad de secado en el punto 2, 1.2. Ya lo habíamos resuelto hace un rato. Si no, regresa a la parte de atrás y vuelve a verificar.
Logaritmo natural, en este caso, ¿cuánto valía W1? 4.5, W2, 1.2. Resolvemos aquí y resolvemos acá. Tenemos 3.3 y 1.3217. Dividimos esto entre esto y tenemos que la media logarítmica es aproximadamente 2.5. Esto es la media logarítmica, ¿te acuerdas? Te dije que esta ecuación era igual a la anterior, en este caso. Entonces, como en este caso decidimos usar la media logarítmica, pues ya sabemos que S entre A lo dedujimos también en función del área, el valor es 2.4. Y esto, pues es igual a la humedad inicial menos la humedad final. Acuérdate que es lo que me estaban pidiendo entre la media logarítmica. Este valor ya lo tengo, esto ya lo tengo. Y también del problema, ya tienes estos valores. La humedad inicial es 0.25 y la final es de 0.087. Hacemos la división y multiplicamos por 2.4. Por lo tanto, el tiempo de secado pues va a ser de 0.15 horas. Entonces, si a ti no te gustase entregarlo así, y no se te dijo nada, esto es mejor convertirlo en minutos para saber que son 20 minutos, 30 minutos más o menos, ¿no? 0.15 horas no me dice mucho, entonces es mejor expresarlo en minutos en este caso. Cuando tenemos 1.2, 1.3 horas, pues bueno, lo podemos dejar en horas. En este caso, como lo tenemos aquí en horas, esto no me representa mucho, entonces me convendría más convertir esto a minutos. Y bueno, lo conviertes a minutos para que quede más claro tu informe. Dice, en un secador de bandejas se secan 20 kilogramos de un sólido húmedo con una humedad del 50% base húmeda y durante las 2 primeras horas se secan con velocidad constante de secado a razón de 2.5 kilómetros por hora, perdón, kilogramos por hora, disminuyendo después la velocidad de secado linealmente con la humedad. Calcule la humedad del sólido base húmeda después de las 3 primeras horas del periodo postcrítico. Si la humedad de equilibrio en las condiciones de operación es 4% en base húmeda y se mantiene en condiciones constantes de secado. Vamos a ver. Bien, las humedades inicial y crítica y de equilibrio expresadas sobre una base seca son los siguientes. Mira, expresadas sobre base seca. Ya sé que ese es el detalle y ese es el problema en la parte de secado, pero mañana lo vemos más a detalle. Vamos a tener que tenemos aquí en primera 10 entre 10 es 1 kilogramo de agua entre kilogramo de sólido seco. Aquí me equivoqué, sólido seco. ¿Sale? Para la humedad inicial y para la final tenemos 5 entre 10. ¿Y de dónde salió esto? Pues viene del problema. O sea, no te me compliques de esa parte. ¿Sale? Entonces ahí tenemos esa expresión. Y vamos a tener aquí, pues simplemente lo que es aquí 1 kilogramo de agua entre 1 kilogramo de sólido seco y 0.5 kilogramos de agua entre kilogramo de sólido seco. ¿Sale? Para la humedad de equilibrio, pues teníamos un 4, ese 4%, tenemos ahí que restárselo al 100% y me queda más o menos ese 96%. ¿Sale? Entonces vamos a tener aquí lo que es el 4% que quitamos, el 96. Aquí quitamos el 90% y nos quedan 10. Ojo con eso. Entonces hay que ver otra vez tus ecuaciones de XY, XC y X asterisco. Ya te las di anteriormente estas ecuaciones para calcular esto. Entonces no te preocupes, es eso. Tenemos kilogramos de agua, kilogramos de sólido seco, también kilogramos de agua entre kilogramos de sólido seco. Para el inicial 1, para la humedad crítica 0.5, para la de equilibrio 0.04. ¿Sale? Ahí está. Ahora necesitamos determinar pues el periodo anticrítico. Y esto está bien fácil, ya eso no necesitas mucha ciencia, pues simplemente es aquí hacer las ecuaciones correspondientes, despejando la humedad de esta parte, pues simplemente hacemos el reacomodo y el despeje correspondiente de esta ecuación, ¿sí? Esta que está multiplicando pasa para acá, dividiendo, y tenemos esta expresión. O sea, nada más esta de aquí pasa para acá dividiendo. Y vamos a tener esta expresión. Es el sólido seco entre el área por 1 entre la velocidad de secado. Y esto va a ser igual, pues esta expresión, el periodo anticrítico entre la humedad inicial menos la humedad crítica. Ya teníamos que eran 2 horas, esto no nos dice el problema, ¿sale? La humedad inicial la calculamos hace un ratito, que era 1 menos la crítica, que es 0.5. Entonces vamos a tener 1 menos 0.5 es 0.5. Tenemos 0.2 entre 0.5, esto va a ser igual a 4. Lo pueden ver o verificar con su calculadora, ¿sí? O 0.5 para 2, pues me faltan 4 veces ese 0.5, ¿sale? Ahí está. Bien, ahora sustituyendo en la ecuación, esta que tenemos acá, ya tenemos una sección, tenemos el periodo postcrítico va a ser igual al sólido seco entre el área por la humedad crítica menos la humedad de equilibrio entre la velocidad de secado, o la velocidad de secado en el punto crítico por el logaritmo natural de XC menos X asterisco entre XF entre menos X asterisco. Siempre es así, estas ecuaciones ya te las conoces. Entonces, recordando que el logaritmo natural de X es igual a 2.303 logaritmo de X. ¿Y por qué voy a hacer esto?
porque voy a calcular en base 10 y no en logaritmo neperiano. Entonces, una aproximación del logaritmo neperiano al logaritmo base 10 es esto que tenemos aquí. Para algo servía mi curso de álgebra, para algo era importante que el profe estaba jodiendo entre logaritmo neperiano y logaritmo base 10. La aproximación o la correlación del base 10 y el neperiano es 2.303. Algunos autores van a cambiar un poquito el valor, pero el 2.3 no lo vas a quitar de encima, ¿no? Entonces viene ese valor. Entonces, haciendo esta diferencia en esta ecuación, pues simplemente voy a cambiar este que está aquí por este que está aquí en esta sección. Se puede. También puedes usar logaritmo natural, no pasa nada, pero siempre te han dicho tus profes en álgebra que es mejor usar el logaritmo base algo, ¿no? En este caso, logaritmo base 10, en lugar del logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano es un poquito impreciso. Es mejor usar este logaritmo. Pero bueno, ¿qué te voy a contar yo de tus clases de álgebra? Creo que esto ya lo has visto muy bien a detalle. Entonces, haciendo esa suposición, haciendo ese cambio, vamos a tener exactamente esto. Es exactamente lo mismo, o sea, es la misma. No te preocupes, es la misma, ¿sale? Simplemente que cambié este valor por este valor, este de aquí en este de acá. ¿Sale? No lo dice el libro, yo lo hice porque es mejor trabajar con logaritmos base 10, pero si lo quieres trabajar con logaritmo natural, no pasa nada, sigue siendo lo mismo, ¿sale? Ahí está. Entonces, el periodo postcrítico va a ser igual al sólido C contra el área por 1 entre la velocidad de secado por la humedad en el punto crítico menos la humedad de equilibrio por 2.303 logaritmo base 10 de la humedad crítica menos la humedad de equilibrio entre la humedad en el punto 2 o la humedad final, como lo quieras tomar tú, menos la humedad de equilibrio. ¿Vale? Disculpen que le puse tanto movimiento, era joven y inexperto en esto, pero bueno, sustituimos acá, ¿no? 3 va a ser igual a 4, que eso es lo que habíamos calculado anteriormente, ¿te acuerdas? Esta parte de aquí, no nos estamos inventando nada, eso es lo que calculamos acá, ¿sale? Ahí está. S entre A por 1 entre C, o S entre A por WC, es esto que está aquí, nada más reemplazamos el valor en la ecuación que tenemos acá, ¿sale? Voy a poner esto rápido para que ya no esté moviendo. Ok, pues ahí está. Eso multiplicado por 0.5 menos 0.0416 kilogramos de agua de kilogramo de suelo seco por la multiplicación del logaritmo base 10 de esto que está aquí. ¿Qué me hace falta calcular? Ay, no manches. Y esto es lo que complica la vida a veces, ¿no? Ya tengo todos estos datos, me hace falta conocer la humedad en el punto 2 o la humedad final, que es la que me faltaba, ¿no? Chin, ¿y ahora qué? Ah, caray, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, simple, ¿no? Pues empecemos con lo primero. Esto que está multiplicando pasaría del otro lado, dividiendo. Pero para que no te hagas todo este relajo, primero opera, o sea, resuelve esto, 4 por el resultado de esto para que te quede un valor más simple. Siempre haz que se haga más simple la ecuación para que tus despejes sean más simples, porque si empezamos a pasar esto, de aquí está multiplicando, pasa para acá dividiendo, se empieza a hacer un relajo, un montón de hojas, un montón de páginas, no tiene caso. Simplifica esta expresión, te va a quedar 1.8336, eso que está aquí. Kilogramo de agua de kilogramo de sólido seco, y estos son iguales, este y esta se cancelan las unidades y me queda de manera dimensional. Ahí está. Y ahora sí, me queda esto que está aquí. Se me hace más fácil despejar esta que despejar esta. Esta que está multiplicando pasa dividiendo, entonces va a ser igual a esto que está aquí. Aún así, necesito despejar X. Ahora, este que multiplica también estaría pasando dividiendo. Y ahora, este logaritmo base 10 pasa al otro lado como 10 elevado a la expresión que esté aquí. Entonces, acuérdate eso. Si estuvieras usando logaritmo natural, aquí sería la exponencial de esta parte que está aquí. Pero como estoy usando base 10 porque es más preciso, pues bueno, vamos a hacer lo siguiente. Déjeme poner eso rápido para que no esté moviendo. Ahí está. Acuérdate, te dije que se estaba multiplicando, pasaba dividiendo. Lo que hicimos siempre, relájate. Trata de resolver primero lo que tienes de este lado para que no tengas numerote. Yo dividí 3 entre 1.83, me dio ese valor y luego divido entre este otro. O lo expresas también como tú quieras. Al final tú eres el que vas a hacer los cálculos, ¿no? Entonces ahí está, 3 entre lo que era, me daba 1.63, ahora dividido entre 2.303 me da 0.71. Y esto es igual al logaritmo de esta expresión. Ahora, como yo necesito quitar este pasa como a la base 10, 10 a la expresión que está aquí. Listo. Ahora sí, ya es más fácil, ¿sí? Ya elevo esto a la expresión y me va a dar 5.13, ¿sale? Este que está dividiendo pasa para acá multiplicando, luego este está multiplicando pasa para acá dividiendo, este que está restando pasaría para acá sumando, digo, ya haciéndolo rápido. Entonces así es como sacamos esa parte, ¿no? Entonces, este aquí va a pasar dividiendo y este va a pasar sumando, ¿sale? Ahí está. Y entonces, x2 va a ser igual a 0.45 más 0.21 entre 5.13.
Hacemos la suma y la división, vamos a tener un valor de X2 de 0.13 kilogramos de agua entre kilogramos de sólido seco. Fíjate que este tipo de cosas no son complicadas, o sea, encontrar ese valor no es lo complicado. A veces lo que se nos complica a nosotros, ingenieros, es el problema de los despejes y no saben hacer un simple despeje. Entonces hay que ver siempre las cosas. Pasamos de un término a un segundo término. Si vamos a cambiar una expresión como es logaritmo natural o como es logaritmo base 10, siempre hay que pasarlos como la inversa, pero atrás del logaritmo y atrás del logaritmo base 10 no tiene que haber signos negativos para poder hacer ese cambio, tiene que dar completamente solo. Y es un detalle que te dicen en tus clases de álgebra, pero a veces no los tomamos en cuenta. Si que hubiera un negativo, no podría hacer esto, pasar esto, no, tendría que pasar ese negativo aquí como a la -1, y entonces esto cambiaría, pasaría esto a la parte de arriba y esto a la parte de abajo, si en caso que tuviera yo aquí un negativo, porque aquí este negativo pasa como el exponente, y ahora sí, ya que está completamente solito, lo puedo pasar al otro lado con su función inversa. Pues mucho cuidado en los despejes, mucho cuidado cuando ustedes van a despejar una ecuación. Entonces, bien importante que aquí no debe de haber signos negativos para hacer esos cambios. Entonces, mucho ojo con eso. Y ya te das cuenta que lo demás pues, es sumamente sencillo. Y ahí tenemos la humedad que estaba yo buscando. ¿Complejo en un examen? Sí. Si no entiendes tú los despejes, está muy completo y la neta te vas a tardar media hora, 2 horas o esperar a que alguien te la pase y va a ser complicado. Entonces, siempre tener en cuenta eso. Aprenderse leyes de logaritmos, leyes de los exponentes, radicales, todo eso hay que sabérselo bien de memoria ya al nivel en el que están, chavos. ¿Vale? Pero bueno, esto ya lo voy a dejar así para que no tengan problema. Les paso esta diapositiva para que la tengan ahí en la mano. Disculpen tanto movimiento, te digo, no pensaba ponerle tanto, pero en alguna época se me ocurrió ponerlo, ¿no? Aquí tenemos otros. Se la paso. Si los tienes en tu tarea, pues bueno, copia y pega, pero siempre analiza lo que estás revisando, ¿no?